con el internet, porque el internet, no sé qué pasa, que está súper lento hoy día, para todos, ¿ya? Así que tengamos poco paciencia con eso. Chicas, procesos. Ya, nunca olvidar que en sí los procesos es esto, conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en salida o en resultado. Ahora, siempre el proceso es lo que nosotros vamos a evaluar de una forma u otra. Y también vamos a identificar ciertas características para poder evaluar después. Ahora, saquémonos la idea de que el proceso es una sola cosa o es una caja negra, que uno dice un proceso, o sea, que algo entra y mágicamente se transforma y tenemos un resultado. ¿Ya? Olvidémonos de eso. ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? Porque de una forma u otra, nosotros vamos a empezar a trabajar controlando los distintos riesgos que nos aparezcan en el proceso o distintas situaciones. Cuando yo lo empiezo a ver así, uno empieza a nacer un concepto que se llama control operacional. O también, como uno le puede decir, cómo yo controlo los riesgos que están presentes en mi trabajo. Y el controlar riesgos de una forma u otra implica un proceso, porque van a ser un conjunto también de actividades en los cuales nosotros tenemos que darle a conocer al trabajador cuáles son sus riesgos, cómo debe controlarlo, ir a terreno, verificar situaciones en terreno también. Y eso implica que nosotros también tengamos que hacer planificaciones y ver ciertas actividades para poder cumplir con aquello. Eso vamos a trabajarlo también en Seguridad Industrial 2, que son las famosas técnicas preventivas. Perdón, Seguridad Industrial 1 y Seguridad Industrial 2. ¿Ya? Vamos a empezar a trabajar con inspección y observaciones en seguridad industrial. Y esos, chiquillas, van a ser procesos que nosotros hacemos o realizamos para aplicar o verificar cómo están funcionando los distintos controles de riesgo en terreno. Ahora, y ustedes van a empezar también a acuñar un concepto, que es línea de supervisión. Yo sé que muchos de ustedes conocen el concepto supervisor, que es la persona que tiene a cargo trabajadores. ¿Ya? Ahora, puede ser un supervisor o puede ser un capataz, o un jefe de cuadrilla, un jefe de turno, ya dependiendo de cómo la empresa estructure ese concepto. Ahora, ¿nosotros somos línea de supervisión? Sí. Pero nosotros que vamos a supervisar las condiciones de seguridad o que los trabajadores cumplan con las condiciones de seguridad. Y eso implica procesos. Ahora, como proceso, a nosotros que nos interesa ver qué es lo que tenemos que hacer. Cuando uno habla de inspección y observaciones, y acá también tienen que ustedes tenerlo bien claro, eso no es una actividad que hacemos solamente nosotros. Eso es una actividad que hace la línea de supervisión. O sea, un supervisor puede ir a un trabajo y ver cómo lo está ejecutando el trabajador. ¿Sí? Puede, por ejemplo, ver si un trabajador está utilizando un procedimiento o está utilizando un EPP o revisó un equipo. ¿Sí? Lo tiene que hacer y es por obligación. Ahora, va a pasar un caso, por ejemplo, si tenemos algún trabajo crítico, como por ejemplo trabajo con calor, con temperatura, con electricidad, trabajo en altura, o trabajo en espacios muy reducidos, que eso se llama espacios confinados. Cuando tenemos esas situaciones, también el supervisor tiene que dar autorizaciones de trabajo para aquello. Entonces ahí vamos a también ver que los controles van a jugar con un papel muy importante. Pero para que nosotros empecemos a ver cuáles son las medidas de control, tenemos que de una forma u otra entender cómo funciona una empresa, cuáles son sus procesos, cuáles son sus actividades, cuáles son sus tareas, y cuáles son los riesgos y cómo hay que controlarlos. ¿Ya? Eso, chicas, es algo importantísimo. Si ese ejercicio uno no lo hace, va a ser muy complejo que uno pueda hacer prevención de riesgo. Ahora, del concepto de proceso, nosotros tenemos las entradas que van a ser los insumos. Y de otra perspectiva, también para nosotros va a ser un insumo o una entrada muy importante, es las leyes. Porque las leyes, de una forma u otra, que nos van a decir a nosotros, este proceso tiene que tener estas medidas de control, por ejemplo, como lo que nos estipula el artículo 21 del Decreto Supremo 40, que el empleador, aparte de decir al trabajador cuáles son sus riesgos, debe decirle cuáles son sus métodos de trabajo y las medidas preventivas. Entonces para hacer control operacional o el control de los riesgos en el trabajo, yo tomo ese artículo y defino los controles para este proceso. ¿Se entiende, sus chicas, más o menos? Sí. ¿Mm? Ya. ¿Por qué hago ese tema? Porque muchas veces cuesta entender por qué uno pasa legislación, o ustedes tienen que saber legislación.
Y la legislación chiquilla en temas de seguridad viene dado por lo que nosotros tenemos que hacer y por las cosas que nosotros tenemos que también cumplir. Eso es lo vital que nosotros entendamos, que las leyes nos van a dar distintos insumos o actividades que tenemos que aplicar al proceso. Ahora, recordemos que no es lo mismo hablar de proceso o procedimiento, y esto es pregunta de prueba, y en la práctica la diferencia primordial es que el proceso es lo que se hace, y el procedimiento es lo que a mí me dice cómo algo se tiene que hacer. ¿Ya? Ahora, el experto en prevención puede hacer procedimientos de trabajo específicamente contados con los dedos de una mano. O sea, por ejemplo, el plan de emergencia lo hacemos nosotros. O, por ejemplo, el procedimiento para poder manipular una carga, ya sea una caja chica, bajo 20-25 kilos, eso lo hacemos nosotros. Pero nosotros en la práctica tenemos que revisar procedimientos desde el punto de vista de la seguridad. Porque un procedimiento, ¿quién lo hace? El supervisor en este caso, porque él sabe cómo hacer el trabajo, para tomarlo de esa perspectiva. Entonces, el proceso es lo que yo hago y el procedimiento es cómo yo debo realizar este proceso o cómo se tiene que hacer. Y eso es lo principal. Nunca olvidar el tema de los clientes, nunca olvidar el tema de la calidad y la mejora continua y nunca olvidar esto, que es el desempeño. Y el desempeño, chiquillas, como lo hemos visto en otras clases, es la capacidad que yo tengo para hacer algo. O sea, una empresa que tiene pocos accidentes y tiene muy buena prevención, ellos tienen un alto desempeño en aplicar medidas de control. O tienen un buen desempeño legal, o sea, están cumpliendo con las leyes. ¿Ya? Ahora, terminado un taller, le voy a hacer un comentario y le voy a hacer una invitación para una actividad. ¿Ya? Así que terminando la clase, lo vamos a conversar con ustedes para que también lo vean aquello. Entonces, el enfoque procesos, chiquillas, a mí que me interesa también, que va siempre a definir responsables, recursos y la forma en cómo. O sea, todo trabajo, toda actividad tiene que tener un responsable, que en este caso va a ser la supervisión, y también tiene que tener recursos para hacerlo. Y lo otro importante son las metodologías, que en este caso son los procedimientos de trabajo. Y los programas que van a hacer las distintas actividades o las planificaciones que vamos a hacer para nosotros hacer nuestras actividades. ¿Cuántas inspecciones, cuántas observaciones, cuántas capacitaciones vamos a hacer nosotros? Y en temas relacionados con ello. Por eso, que siempre, cuando yo tengo el proceso, esto me va a ayudar a poder definir también mis procesos asociados a la seguridad. Para también tomarlo en cuenta. Ahora, nunca olvidar que nosotros vamos a tener nuestros procesos, nuestro mapa de procesos que nos va a mostrar todos los procesos que tenemos en la empresa, y por cada proceso vamos a tener actividad y tarea. Ahora, cuando tenemos la actividad y tarea y los procesos, en el fondo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos a identificar los peligros. Por eso que es primordial entender el proceso, entendemos cómo funciona, qué es lo que hace, vamos a ver sus componentes, que en el fondo es tomar los componentes del esquema, y ahí nosotros vamos a identificar claramente cuáles van a ser los peligros. Ahora, estos después se tienen que ordenar, se tienen que sistematizar y mostrarse de una manera bien clara y lógica, que en el fondo va a ser esto de acá. Ahora, cuando uno quiere empezar a hacer los procesos, la actividad y las tareas, que en el fondo van a ser las 3 unidades básicas de análisis para nosotros, para ver los peligros y reconocer más adelante los riesgos y evaluarlos, esto también uno tiene que hacerlo con la línea de supervisión. Ya, ¿y por qué le hago tanto, le remarco ese concepto, chicas? Por lo siguiente. ¿Ustedes, por ejemplo, saben soldar? No. ¿No? Yo no sé soldar. Pero la pregunta es, si tú entiendes cómo es el proceso de soldadura, ¿tú puedes ver cuáles son los riesgos y cómo controlarlo? Sí. Sí, esa lógica que hay que utilizar. ¿Y por qué eso lo remarco mucho? Porque les va a pasar un caso en el que puede llegar un supervisor y te dice, hazme tu procedimiento de trabajo. Esa es tu pega. Y uno le explica, mira, yo no voy a hacer el procedimiento de trabajo, porque el que sabe hacer el trabajo eres tú. Por lo tanto, ¿qué necesito yo para que empecemos a elaborar un procedimiento que tú me definas claramente cuáles son las actividades, por ejemplo, para poder soldar? Porque tú sabes soldar, yo sé ver cómo tú sueldas y cuáles son tus riesgos asociados para poder controlarlo. ¿Y qué me dicen las leyes con respecto a esa actividad? Entonces, cuando uno quiere hacer procedimiento, lo primero que uno tiene que ver es esto. ¿Cuáles son los procesos, actividades y tareas en función para, por ejemplo, para poder soldar?
o para, no sé, pues para fabricar una mesa, pintar una puerta, hacer, por ejemplo, una instalación de una válvula de gas licuado, entre otras cosas. ¿Ya? O sea, por eso yo siempre he dicho, uno tiene que saber y entender cómo funcionan las cosas. Entonces, esto de acá es lo primordial para nosotros, que de esto nosotros vamos a identificar nuestros peligros y vamos a ver cuáles son nuestros riesgos, entre otros elementos. Ya, los procesos en sí, y nunca olvidarse de esto de acá, que esto también va a ser pregunta de prueba. Y en el fondo, vamos, quizás una pregunta de términos pareados o algo por el estilo. Ahora, lo que sí vamos a preguntar de una forma u otra, ¿en qué se diferencian estos? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia primordial entre ambos conceptos? ¿Ya? O que definan y expliquen uno, o den ejemplos de cada uno, para poder también tomarlo de esa perspectiva. ¿Ya? Y nunca olvidar las definiciones y también las diferencias. ¿Ya? Porque una cosa es cuáles son las diferencias y otra cosa es define. Entonces, muchas veces uno le pregunta, define, y te colocan diferencias, o le coloca cuáles son las diferencias y te los define. Entonces, eso hay que entenderle como la diferencia. Ahora, cuando yo quiero empezar a ver cómo funciona algo, de una forma u otra, uno llega a veces a un producto, o llega a algo como un paso a paso, como esto que tenemos acá. Ahora, acá vamos a empezar también nosotros, perdón, ¿no? Vamos a empezar a darnos cuenta de que hay que sistematizar las cosas y ordenar las cosas y entender cómo funcionan. Bueno, yo soy ingeniero, yo no soy profesor, soy ingeniero. O sea, sí soy profesor asistente, pero eso es otra historia. O sea, mi profesión que yo estudié es ingeniería y me dedico a la docencia y tengo cursos para aquello. Entonces, yo como ingeniero, cuando me piden alguna solución o algo, tengo que entender cómo funcionan las cosas. Y ese entender cómo funcionan las cosas chiquillas es lo mismo que hace un niño. Los niños siempre preguntan ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Los 5 por qué. Y también cuando uno está investigando accidentes, uno también hace eso. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Y por qué eso se hizo así? ¿Y por qué estaba esa situación para que se hiciera de esa manera? Y uno estipula los por qué, los por qué, los por qué. ¿Ya? O sea, eso tiene una lógica. Cuando uno empieza a trabajar con los por qué, eh, uno empieza a establecer causas, uno empieza a ver qué es lo que falló y entender cómo funcionan las cosas. ¿Ya? ¿Ya? Y eso viene de un tema desde mi perspectiva, ¿ya? Y por eso que a mí me gusta mucho la ingeniería en sí, porque la ingeniería de una forma u otra te obliga a volver a pensar como niño y empezar a entender cómo funcionan las cosas y buscar soluciones para esos problemas. Eso para mí me gusta mucho. Ahora, una forma de poder entender un proceso es cuando nosotros hacemos los famosos diagramas. Diagramas de proceso, diagramas de actividad, diagramas de flujo, como quieran llamarlo. Pero en el fondo, cómo yo empiezo a ordenar y secuenciar un trabajo. ¿Ya? Ahora, nunca olvidar el concepto de proceso, ya que para mí puede ser un grupo concreto de actividades y tareas interrelacionadas entre sí que persiguen cubrir las necesidades del cliente. Ahora, grupo concreto de actividades interrelacionadas. Cuando uno empieza a leer eso, uno dice, entonces los procesos tienen que tener relación uno con otro. Y cuando yo tomo un proceso, las actividades también tienen que estar relacionadas, o sea que tiene que haber también una secuencia lógica. Y ese es el punto que tenemos que entender nosotros, chiquillos. Que si yo quiero hacer o ver cómo hago algo, debo también ordenarlo de manera lógica. Que en el fondo se entienda lo que estamos haciendo. Es como algo muy sencillo. Voy a preparar un sándwich. Primero parto comiéndome el sándwich y después lo hago, o primero hay que hacerlo y luego comer el sándwich. Hay que hacerlo, ¿no es cierto? Se tiene que preparar. Y eso tiene un tema de lógica. Por eso que lo primordial es que nosotros empecemos a identificar todo y empecemos a ver también los pasos para hacer aquello. Únicamente entenderlo así. Ahora, cuando yo entiendo eso, me voy a empezar a dar cuenta o percatar de un asunto bien específico. Que lo más probable que para hacer, por ejemplo, una actividad A, B, C o D, yo tenga también que tener inventado ciertos controles. O sea, yo puedo hacer un trabajo sin revisar un equipo, por ejemplo.
No lo puedo hacer. No se puede. ¿Ya? Ahora, nunca olvidarse que revisar un equipo nos ayuda a nosotros a dar cumplimiento a lo que estipula el artículo 22. En el fondo, verificar si un equipo está en perfectas condiciones de funcionamiento. ¿Ya? Y eso también tenemos que entenderlo esa perspectiva. Entonces, a mí me gusta mucho esta definición porque ya me ayuda a entender esto, que de una forma u otra, mi proceso va a tener una serie de actividades y cada actividad va a tener una serie de tareas. Cuando uno lo empieza a entender así, de una forma u otra que estamos haciendo nosotros, si yo evalúo la tarea y evalúo la actividad, voy a estar evaluando el proceso, porque voy a estar evaluando lo que compone esto, o las distintas partes que me lleva a esto. Por lo tanto, si yo evalúo la suma de las partes, evalúo el todo. ¿Ya? O sea, para poder entenderlo así, acá nosotros tenemos un ejemplo de poder cortar fierros. O sea, la reja es mi proceso, construir una reja. Y para yo poder construir una reja, tengo que tener una serie de actividades. Y luego voy a tener la serie de tareas. Tomar, cortar, disponer, etc. Si ustedes ven todo esto, lo que tienen en común estos son verbos, son acciones. Por lo tanto, yo puedo evaluar estos riesgos o hacer la evaluación acá. Si evalúo esto, por lógica voy a evaluar la actividad. Y si evalúo todas las actividades, voy a evaluar mi proceso. ¿Ya? Chicas, ¿eso se entiende? ¿Mi caballero? ¿Sí? Ahora, ¿por qué eso hay que tenerlo bien claro? Desde el punto de vista de la seguridad, digo yo, perfecto, estos son mis peligros, por lo tanto voy a evaluar los riesgos que se desprenden de acá. Listo, o sea, yo por ejemplo puedo evaluar el cortar una pieza, lo puedo hacer, se puede evaluar. Y para eso utilizamos el famoso DEP, que es la probabilidad por la consecuencia. Ahora, eso hay que tenerlo bien claro. Y hay que diferenciarlo. Si yo voy a cortar una pieza, voy a tener ruido. ¿Ok? Si evalúo ruido, lo evalúo en primera instancia en el ambiente de trabajo. O sea, voy a estar evaluando, claro, las tareas en sí, pero voy a estar evaluando un elemento del ambiente de trabajo. En el fondo voy a estar también evaluando otro tipo de riesgo, que son los riesgos higiénicos. Eso es el punto, chicas. Entonces, caballero, cuando uno empieza a entender cómo funciona, yo no solamente me voy a centrar en los pasos para ejecutar la tarea, sino que también en las condiciones del ambiente de trabajo, para poder tomarlo de esa perspectiva. O sea, hay que diferenciar eso. Ahora, ¿cómo yo llego a visualizar aquello? Cuando empiezo a trabajar con el componente gema. O sea, para cortar una reja, ¿qué necesito yo? Personas. O para fabricar una reja, ¿qué necesito yo? Un maestro soldador, por ejemplo. El cual va a tener equipo, que va a ser, por ejemplo, una máquina para soldar, una sierra o una esmeril angular, entre otras cosas. ¿Y cuál va a ser el material en este caso? Va a ser el fierro, los perfiles, disco de corte y la soldadura. Disco de corte, ¿por qué? Porque el disco de corte es un material que con el tiempo se va a desgastar y hay que reponerlo. En el fondo, un material que se puede considerar un fungible o algo que se va a gastar. Y el ambiente de trabajo va a ser donde yo voy a hacer mi trabajo en sí. Por lo tanto, cuando uno empieza a ver también esto, uno se da cuenta que van a haber riesgos asociados a qué cosa? A los equipos, a los materiales y también al ambiente de trabajo. Por lo tanto, cuando uno empieza a ver cómo funciona una actividad, es para que nosotros después empecemos también a ver esto y nos demos cuenta que van a haber peligros que no solamente va a estar asociado a la actividad en sí, sino que asociado al ambiente de trabajo. Eso es importante darnos cuenta. Por eso que cuando hay una pregunta que en higiene industrial, que era la evaluación higiénica se debe realizar en dos contextos, que era en el ambiente y en el trabajador, la respuesta era verdadera. Pues claro, yo evalúo esos dos parámetros. Ahora, como una compañera de ustedes me mencionó, mira, pero profe, yo lo respondí de tal manera. Claro, lo que pasa es que yo estoy preguntando en sí, ¿dónde evalúo? Distinta la pregunta es, ¿cómo yo hago la evaluación? Y en ese cómo, ahí tengo que empezar a tomar una serie de variables para poder definir cómo hago la medición. Eso, para su tranquilidad, lo vamos a trabajar más adelante, ya cuando estemos trabajando con Prexo,
con el protocolo para la exposición a ruido. Ahora, hasta este punto, chiquillas y caballeros, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta que yo les pueda responder? ¿No? Ahora, siempre cuando nosotros tenemos esto, vamos a tener que darnos cuenta de que vamos a tener que definir nosotros nuestras tareas críticas o los elementos que es crítico. Ya, para nosotros desde el punto de vista de seguridad, ¿qué va a ser crítico? Es esa actividad nos puede generar un accidente. Y recuerden que los accidentes pueden ser accidente de trayecto, accidente del trabajo, y podemos tener los accidentes fatales y accidentes graves. Cuando tenemos esos dos, accidentes fatal o grave, ok, esa tarea va a ser crítica, ¿ya? Y eso nos ayuda a nosotros a qué cosa, a que cuando tengamos que aplicar más adelante controles, eso en específico lo trabajemos de especial manera, ¿ya? Para poder tomarlo de esa perspectiva. Ahora, ¿se pueden omitir alguna actividad o tarea? Eso va a ser relativo, ¿ya? O sea, uno sabe que ciertas cosas no las va a tomar en cuenta. Ahora, lamentablemente para eso no existe como una receta. O sea, em, cuando uno, por ejemplo, va a hacer pan o va a preparar arroz o fideo, uno sabe que hay ciertos pasos que tiene que seguir para hacer aquello. Claro, Javiera, mira, cuando algo es crítico, que te puede ocasionar un accidente fatal, que en ese caso es la muerte, o un accidente grave. La muerte, desde el punto de vista laboral, hay que tomarlo en tres conceptos. Concepto uno, fallece de manera inmediata, producto del accidente. Dos, fallece en el transporte o en el traslado al hospital. Y tres, fallece dentro de las 24 horas ocurrido el accidente. Eso automáticamente se va a considerar como una muerte asociada al trabajo, para poder tomarlo esa perspectiva. Ahora, cuando yo digo de una receta, que en el fondo tenemos algo que sabemos que tenemos que hacerlo así. De nada, Javier. Entonces, ¿qué pasa? Que en prevención de riesgos, chicos, muchas veces no hay recetas específicas para hacer cosas. Uno va a tener una idea de cómo hacerlo, una metodología, pero esa metodología o esa forma de hacer algo se va a adaptar a distintos contextos, ¿ya? O sea, no es lo mismo en hacer un control de riesgos en una empresa que fabrica ropa, que en una empresa que fabrica alimentos, que en una empresa que fabrica, o una constructora, por ejemplo. Vamos a tener situaciones distintas. Y eso también hay que darnos cuenta, que esto vamos a irlo moldeando caso a caso. Ahora, la complejidad, a lo que nos puede llevar que un solo proceso sencillo del desayuno, ya, la complejidad, chiquilla, va también dado en qué cosa, en que lo que yo estoy haciendo es complejo o es simple. O sea, hay tareas que por sí mismas son súper sencillas, son muy simples de hacer. Sí, son actividades distintas, Javiera, ¿ya? Miren, por poner un ejemplo, la sílice es un agente que puede producir silicosis. Y la sílice va a estar presente en varias actividades económicas. Construcción, minería y lo que es la parte dental. Y uno se pregunta, ¿y por qué la parte dental? ¿Por qué? Ya. Cuando empiezan a hacer los distintos moldes para, por ejemplo, hacer una placa o fabricar una pieza dental, esos se hacen con yeso y el yeso va a contener sílice. Ahora, minería, construcción y la parte de salud, ¿son actividades iguales? Son distintas, pero van a tener un punto en común, que es la sílice. Como esas actividades son distintas, cuando nosotros empecemos a aplicar o trabajar con los riesgos, vamos a tener que ir analizando cada una de manera individual, de manera distinta, ¿ya? Por eso uno les dice, no hay como una receta de cocina específico para esto, pero sí uno va a tener que aplicar metodologías de trabajo y esa metodología va a tener que adaptarse caso a caso. ¿Ya? Otro ejemplo, tengo exposición a ruido. Ok. Entonces, cuando tenemos exposición a ruido, una cosa va a ser, por ejemplo, un ruido que se genere adentro de una mina, pero otra cosa va a ser distinto al ruido, por ejemplo, que se genere en la construcción de una casa. Vamos a tener características distintas.
Y eso también hay que entenderlo. Ahora, cuando una de las complejidades, hay tareas que son súper sencillas. Por ejemplo, el cargar con hojas una impresora es algo súper sencillo, súper simple de hacer. Pero yo no voy a decir lo mismo de una actividad que implique, por ejemplo, fabricar una silla. Complejidad distinta. Esa complejidad viene asociada por la cantidad de actividades y tareas que tenemos que hacer, pero también por los riesgos y los peligros que vamos a tener asociados a cada uno de ellos. O sea, fabricar una silla en sí es un peligro. Vamos a tener distintos riesgos al interactuar el trabajador con ese peligro. Y eso también nos va a dar cosas, o dar luces, que van a ver cosas distintas, cosas más complejas y cosas más simples de hacer. Lo más complejo para nosotros es que nos va a implicar que vamos a tener que aplicar más controles. Y si algo es más sencillo, vamos a tener que aplicar menos controles. O sea, vamos a controlar igual, pero la intensidad va a ser diferente. Va a ser muy distinta. Ahora, tenemos los requisitos, ¿ya? Que son lo que establece el cliente. ¿Y esto cómo tenemos que entenderlo nosotros? Que si vamos a aplicar ciertos controles o identificar ciertas cosas, esto también nos ayuda a nosotros a poder identificar nuestros peligros. O sea, lo que yo estoy haciendo también tiene que responder a lo que alguien nos va a pedir. O sea, por ejemplo, nosotros necesitamos que los fierros o una reja, para poder pintarla, tenga que tener ciertas características. Ah, que por ejemplo esté limpia, que la soldadura esté lisa y que los fierros no tengan grasa ni aceite. Pero nosotros, para que eso tenga esas características, vamos a tener que tomar la reja y hacerle limpieza. Y esas limpiezas y esas actividades, porque tenemos que cumplir con los requisitos por ejemplo, el área de pintado, va a hacer que los trabajadores estén expuestos a ciertos riesgos. ¿Ya? Por lo tanto, van a haber ciertas características o atributos que un producto tenga para que un cliente lo pueda trabajar o lo pueda comprar, que va a hacer que nosotros también tengamos que generar ciertas actividades y exponer a nuestros trabajadores a riesgo. Chicas y caballeros, ¿eso se entendió? Sí, ya, ya. Bueno, todos los procesos tienen que ir siempre orientados al cliente, ¿ya? Y para que nosotros podamos cumplir con sus requisitos o con sus características o lo que él necesita, ¿ya? Y eso a veces, chiquillos, a nosotros nos va también a dar ciertas nociones. Me explico. Tenemos que utilizar un producto de limpieza. Y la empresa te dice, oye, necesito este producto de limpieza. Ok. Nosotros, yo como experto en prevención, ¿qué haría? Primero revisaría el producto, vería sus características y diría, ¿sabes qué? Hay un producto que hace el mismo trabajo, pero tiene características que hace que no sea tan peligroso para los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el punto? Nosotros también tenemos que ir haciendo esas identificaciones de peligro y buscando un elemento que tenga un peligro mucho más bajo para poder ser utilizado. De ahí eso también viene un tema de control de riesgo, que vamos a verlo más adelante. Pero eso también es lo que nosotros nos ayuda a esto. Cuando uno empieza a ver cómo se compone o cuáles son los materiales, de una forma u otra nos ayuda a poder diferenciar cuáles son los productos que implican menos riesgo para los trabajadores o tengan un peligro en una cantidad más baja. O sea, muchas veces hay un desinfectante A que es muy bueno, pero hay un desinfectante B que es igual de bueno, pero no es tan malo para la salud de las personas. Bajo ese punto de vista, yo elijo el B, ¿ya? Pero ¿para qué yo lo veo así? Porque lo que voy a necesitar también tiene que cumplir con ciertos requisitos que en el fondo les sirva a las personas para hacer su trabajo. Si no, no les puedo pasar algo que no les sirva, para poder también tomarlo en mente. Ya, esto de acá no es tan relevante, chiquillo, pero sí me interesa que lo tomen como conocimiento, ¿ya? Ahora, los controles de los procesos deben definirse para cada tarea y actividad dependiendo de lo crítico que sea para el resultado del proceso y la satisfacción del cliente. Ahora, se pueden agrupar, etcétera. Esto de acá sí me interesa que lo trabajemos y lo veamos bien en contexto. Ya, me explico. Nosotros tenemos un proceso, una actividad que nos puede causar daño a nosotros.
Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a definir una serie de controles para que este proceso, eso que nos pueda causar daño, no lo haga. Y si lo hace, va a ser en menor cantidad. Ahora, cuando nosotros queremos empezar a aplicar controles, eso también para nosotros pasa a ser un proceso, porque nosotros tenemos que tener actividad y tarea para hacer aquello. ¿Ya? Ahora miren, vamos a empezar a ver algo bien concreto. Cuando yo veo esto que está acá, esta serie de actividades y tareas, pregunta, ¿en esto acá sale mostrado alguna medida de control? ¿En lo que está acá? No, ¿no es cierto? No hay nada. Por lo tanto, cuando yo veo esto, ¿qué puedo decir en primera instancia? Acá estamos haciendo un trabajo sin ninguna medida de control. Y cuando yo empiezo a ver acá, vamos a empezar a ver los riesgos puros. Un riesgo, por ejemplo, que puede ser contacto con objeto cortante y punzante sin ninguna medida de control. Cuando uno les habla a ustedes del concepto de riesgo puro, es esto. Es un trabajo en el cual tú estás viendo cómo se hace sin ningún control, sin nada. Es un riesgo puro. ¿Ya? Para que lo tengamos bien claro. Ahora, ¿para qué me ayuda a mí esto? Para yo, experto en prevención, poder entender bien cuáles van a ser las medidas de control. O sea, que nosotros estamos haciendo el primer ejercicio, que es identificar peligros, o en el fondo ver lo que se hace y cómo se hace, y con qué se hace. ¿Ya? Más adelante vamos a darnos cuenta que el aplicar controles a esto va a suponer un proceso paralelo. ¿Ya? Pero vamos a llegar a ese punto. Javiera, ¿eso se entendió? ¿Sí? Ya. Recuerden, chicos, si algo no se entiende, por favor, díganlo. Díganlo, chiquillos, no tengan vergüenza de eso. Nadie nace sabiendo, ¿ya? Y no hay peor pregunta que la que no se hace. Entendamos eso así. Entonces, las medidas de control que nosotros vamos a ir aplicando más adelante va a ir dependiendo de cada trabajo, de cada tarea, de cada actividad que uno haga. Porque cada una va a ser independiente la una de otra, va a tener características distintas la una de otra. Sin embargo, como estamos trabajando en procesos, estos tienen que tener lógica. O sea, esta actividad es distinta a la otra, pero lo que genera esta actividad va a servir para que la otra pueda hacer. O sea, llevándolo, por ejemplo, al ámbito de una cocina, yo necesito preparar una masa. Ah, y eso va a ser mezclar ingredientes. Pero antes de mezclar ingredientes hay que medirlos, hay que pesarlos, hay que amasarlos. Entonces, claro, son actividades independientes, distintas. Pero yo para poder mezclar los ingredientes necesito tener todas mis cosas cuantificadas, bien definidas. Ahora, lo crítico, de una forma u otra, es para que se pueda hacer un trabajo. Pero para nosotros lo crítico, desde el punto de vista de seguridad, ojo con eso, va a ser la consecuencia que puede tener algo. Eso es para nosotros crítico. O sea, algo crítico va a ser, por ejemplo, un accidente fatal o un accidente grave, un accidente del trabajo. Mire, si uno lo ve, por ejemplo, a este caso de acá, marcar un perfil o un fierro es tomar, por ejemplo, un lápiz o una tiza y marcarlo. Es hacer esto, ver dónde se va a cortar. Y lo otro ya es tomar el perfil, tomar una medida angular muy galletero y cortarlo. ¿Qué va a ser más crítico? ¿El marcar o cortar un perfil? Cortar, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿a qué yo le voy a aplicar una medida de control más profunda o más específica? ¿A marcar el perfil o a cortarlo? A cortarlo. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo como veo que cortar y marcar, que cortar es más crítico por la consecuencia. Porque si yo hago un corte mal o el equipo falla, entre otros elementos, puedo perder un dedo y perder una parte del cuerpo en un accidente grave.
Por eso que uno dice, esta tarea me puede originar un accidente fatal o grave, sí o no. Y cuando pasa eso, uno se empieza a hacer esas preguntas. Por eso es que para nosotros, desde el punto de vista de la seguridad, va a ser crítica una tarea o una actividad dependiendo si esto puede ocasionar un accidente fatal o grave. Eso es lo que uno tiene que pensar. Ahora, uno va a un trabajo y uno empieza a ver distintas situaciones o condiciones. Y yo me pregunto, oye, ¿eso que estamos haciendo puede ocasionar esto? ¿Sí o no? Si es un sí, ok. Esto ya entra para que empecemos a trabajar, para que nosotros empezamos a definir las medidas de control. Pero para que nosotros definamos las medidas de control, tenemos que entender esto. Cómo esto funciona, cómo esto se hace. ¿Ya, chicos? Por eso uno les explica esto. Ahora, uno tiene que llegar a ordenar y estructurar esta situación o esta forma de hacer las cosas, que es muy similar a lo que nosotros empezamos a ver la última clase de taller, cuando empezamos a ver estas cositas así, como uno ve la actividad de las tareas y cómo uno lo empieza a organizar y lo empieza a estructurar, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a utilizar el sentido común o la lógica, pero el que nosotros nos debe proporcionar esto es las personas que hacen el trabajo, que realizan la tarea, ¿ya? Para poder entenderlo así. Ahora, tómenlo con mucha autonomía lo que les voy a decir. El que hace mejor este trabajo no es el hombre, es la mujer. Me explico. Uno como hombre ve nomás, ve las cosas, pero la mujer observa, busca cómo se hacen las cosas, ¿ya? Por eso yo siempre he dicho, es importante que el hombre entienda eso, que nosotros tenemos que observar cómo se hacen las cosas, ¿ya? O sea, se lo digo así con mucho respeto. La mujer siempre tiene una capacidad mejor de observar las cosas, ¿ya? Y es bien detallista en ese aspecto. O sea, no sé, o uno le preguntan, oye, ¿te ves bien? Ah, sí. Uno mira y listo. En cambio, la mujer, por ejemplo, va a decir, no sabes qué, ponte esta camisa porque te combina con el pantalón de mejor forma. ¿Ya? Pero es porque observa las cosas, se da el tiempo de enfocarse en los detalles. ¿Ya? Y eso se lo digo, chiquilla, con mucho respeto. Ustedes en ese aspecto tienen capacidades más desarrolladas que el hombre. Y esa capacidad utilicémoslas para esto. ¿Ya? Netamente eso, chiquillos. O sea, no lo tomen como algo malo. ¿Ya? De hecho, se los digo así. Muchas veces, cuando tenía trabajo muy crítico yo, como para analizar riesgo, antes de que empezáramos a trabajar, yo le presentaba el trabajo a una colega. ¿Para qué? Para tener aparte un segundo control, un segundo ojo que mirara, pero era porque no quería que mirara, quería que observara el trabajo en sí. Y claro, muchas veces te ayuda a eso, ¿a qué cosa? A tomar algo en cuenta que quizás se te pasó por encima. Ahora, cuando uno empieza a ver las medidas de control, no cometamos un proceso, no cometamos el error de verlos solos. Tenemos que meter en este trabajo a todos los que están haciendo el trabajo, trabajadores, supervisores, etcétera, a todos. ¿Para qué? Para que entre más ojos observen algo no se va a escapar, va a quedar ahí. Y nosotros vamos a tener que utilizarlo. ¿Ya? Ese es el punto, chiquilla. Por eso yo siempre he dicho, detengámonos, respiremos profundo, veamos lo que estamos haciendo y observemos, no miremos. Por eso que la prevención, para mí me gusta más decir que tiene que tener una mirada de mujer, porque la mujer observa. Nosotros somos básicos, miramos nomás las cosas. Llego con mucho respeto porque yo asumo esa falencia que uno tiene. Un ejemplo de eso es cuando a un hombre le preguntan por un color. Y uno dice, oye, ¿qué color es este? Y uno dice, es blanco. Pero mujer que va a decir, no, ese no es un blanco, ese es un blanco invierno, o un blanco inglés. Te va a diferenciar los colores. ¿Ya? No sé, chiquilla, si se entiende el punto. Sí. ¿Ya? Y eso es importante, chiquilla. Ahora, ¿qué tenemos que tener nosotros o tener en cuenta para definir un proceso?
Los controles vamos a tener que definirlo nosotros. Si vemos una actividad y decimos, ok, esto tiene que tener una medida de control, ok, eso para nosotros es importante. Pero eso nosotros lo vamos a tener que definir como un proceso o parte de un proceso o un proceso en paralelo. Ahora, primero, grupos de actividades y tareas relacionadas entre sí que persiguen cubrir la necesidad de los clientes. O también, más que necesidad de un cliente, van a hacer lo necesario para hacer algo o realizar algo en específico. ¿Ya? Por eso yo les digo, uno tiene que empezar a veces a investigar cómo hacer los trabajos, investigar cómo se hacen las cosas o entender cómo se hacen las cosas. La entrada de proceso, en este aspecto, por ejemplo, muchas veces una entrada va a ser el resultado de otro proceso, o sea, o de otra actividad, puede ser también. Volviendo al caso anterior, si yo, por ejemplo, para poder mezclar ingredientes, hay un proceso previo o una actividad previa que va a ser medir los ingredientes. O sea, bajo ese punto de vista, yo necesito que la actividad anterior me tenga medido los ingredientes para que yo lo pueda mezclar. Voy a pintar una reja, pero ¿qué necesito yo como insumo? La reja limpia. Eso es lo que uno tiene que también darle como esa orientación a veces. Ahora, las entradas, que en el fondo es lo que yo necesito para poder hacer lo que tengo que hacer, los recursos necesarios, que en este caso van a ser recursos técnicos o humanos. O sea, por ejemplo, necesito algún equipo, alguna herramienta, o qué personal necesito. Y eso es importante entenderlo, porque muchas veces puede necesitar un personal, por ejemplo, pero que esté calificado. Porque claro, o sea, ¿cualquier persona puede soldar? Sí, cualquier persona puede. Pero la pregunta más correcta es, ¿cualquier persona sabe soldar bien? Y ese cualquier persona sabe soldar, uno cómo lo lleva a un ámbito. Esta persona tiene una certificación o tiene un curso de soldador, y lo toma de esa perspectiva. ¿Ya? O sea, cuando yo necesito un personal para algo, lo ideal es que este personal esté calificado, y ese calificado me da una certificación. Y eso, chiquillo, es importante considerarlo. O sea, por ejemplo, si tengo una persona que tiene que operar un equipo, esta persona debe saber operar un equipo. O sea, tiene que tener un curso de operación, por ejemplo, de maquinaria pesada o maquinaria específica, ¿ya? O sea, para que también empecemos a darnos cuenta de que una certificación o un personal calificado en sí es una persona que sabe, y una persona que ya nosotros garantizamos que tenga un curso, en el fondo para nosotros también va a ser una medida de control. Va para revisar, para contratar a alguien o para cuando estén ejecutando un trabajo. Bueno, los controles que sean necesarios para someter las tareas y actividades para garantizar la satisfacción del cliente. Y de aquí en adelante, los controles van a ser los necesarios a someter actividad o tarea, pero ¿para qué? Para poder prevenir los riesgos. O prevenir el riesgo o prevenir o que la consecuencia cuando ocurra algo sea la menor posible. O sea que nosotros, como expertos en prevención de riesgo, porque ustedes van a ser expertos en prevención de riesgo, que es lo que define la ley para ese contexto, ya ustedes van a tener que trabajar en esta línea, en aplicar las distintas medidas de control. ¿Ya? Pero para aplicar las medidas de control, de una forma u otra, nosotros tenemos que entender cómo funcionan las cosas. Y la salida, que en el fondo va a ser el resultado o lo que nosotros esperamos que resulte de lo que estemos haciendo. O sea, si yo quiero pintar una reja, ¿cuál va a ser la salida? La reja pintada. O quizás para yo pintar la reja, la salida del proceso anterior va a ser la reja limpia. Y esa salida de ese proceso va a ser la entrada para mi proceso. Para que lo tomemos en cuenta. Ahora, la identificación de los procesos debe quedar documentada, ya sea mediante un documento, un diagrama PER, o un diagrama o un flujograma, o un diagrama de flujo, que es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de la próxima clase. Ahora, hay diagramas y cosas así, o matrices. Nosotros vamos a trabajar siempre con dos elementos, los diagramas de flujo y las matrices. Y ustedes, aunque no se han dado cuenta, ya han estado viendo matrices. Esto, chiquillos, es la primera parte que va a tener una matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgos. ¿Por qué razón motivo? Porque nosotros estamos identificando peligros. O sea, estamos identificando cuáles van a ser nuestras actividades. Ahora, uno de los aprendizajes que vamos a tener nosotros en esta asignatura es hacer matrices. O por lo menos hasta esta altura del curso,
o cuando terminemos el curso en la parte más concreta, va a ser esto. ¿Ya? Vamos a llegar a aprender a fabricar estas cositas. Y de hecho, ya estamos partiendo haciendo eso, que fue con el ejemplo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? O sea, ahí vamos a empezar a hacer actividades que nos ayuden a entender aquello. Ahora, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque después vamos a hacer matrices, en los cuales por cada tarea vamos a ver los distintos riesgos y le vamos a dar valores a los riesgos. Y también vamos a controlar esos riesgos. Pero para nosotros llegar a darle valor a los riesgos o a reconocer los riesgos, porque ni siquiera hemos visto un riesgo acá, esto hay que hacerlo. ¿Ya? Y esto vamos a aprender a hacerlo. Si yo no tengo esto de acá, no puedo empezar a ver cuáles son mis riesgos y un montón de cosas. No lo voy a poder hacer. Pero para llegar a ese punto, esto es importantísimo poder hacerlo. Ahora, definido todos los procesos, se establece la relación entre ellos y se obtienen los famosos mapas de proceso. Pero para este punto, a mí me interesa que empecemos a trabajar las secuencias o ver los paso a paso para las actividades que yo tengo que hacer. Ahora, esto es lo que nos permite, chiquillos, el enfoque en proceso. Ver cuál es el área en que nosotros vamos a trabajar, definir un mapa o en el fondo ver todos los procesos, y cuando tengo todos los procesos claros y secuenciados, yo digo, ok, este proceso va a tener estas actividades y esta actividad va a tener estas tareas. O sea, esto es lo que a mí me permite poder identificar mis peligros o empezar a darle las cualidades a mis peligros para poder en el fondo ver por qué es un peligro. Entendiendo que un peligro es el foco, situación, acto o condición, ¿ya? La próxima clase, chiquillos, vamos a hacer un taller en el cual vamos a trabajar con esto, también diagramas de flujo, y vamos a empezar a ver los componentes del GEMA. ¿Para qué? Para que empecemos a identificar los peligros claramente. Pero eso vamos a hacerlo con un taller práctico, por eso me interesa que terminemos de ver bien la materia, o veamos bien la teoría. Si no, vamos a empezar a dar palos de ciego, ¿ya? Ahora, chiquillos, pregunta de prueba. ¿Cuáles son las 3 unidades funcionales para hacer identificación de peligros? Proceso, actividad y tarea. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, me interesa que entiendan cómo se define cada uno. Perdón, chiquillos, no sé qué. Me interesa que entiendan qué es cada uno y cómo se diferencian entre ellos. Ahora, nunca olvidar la estructura de los mapas de proceso, que en el fondo tengo que ver cuál es el proceso que hace algo, ¿ya? Cuál es el proceso que piensa y cuáles son los procesos de apoyo. Pero esto muy lo trabajando, chiquillos, en el transcurso de toda la carrera, así que no me interesa que entiendan que son conceptos distintos, que los procesos se componen de estos 3 tipos de procesos y que cada proceso en sí va a tener una serie de actividades y tareas para poder hacer algo en específico. Ahora, nunca olvidar qué significa cada tipo de proceso. A mí me interesa en este punto que ustedes sepan cuáles son y cómo se diferencian, ¿ya? Y en qué consta cada uno de ellos. Ahora, la identificación de los procesos o forma parte de la estructura de los procesos no debe ser algo trivial. O sea, yo no voy a tomar cualquier proceso, ni voy a decir que esto es un proceso, sino que tengo que darme cuenta si este proceso realmente sirve o cumple un objetivo en mi empresa. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener nosotros bien claro. Ahora, deben hacer una reflexión acerca de las actividades que se desarrollan, entre otros elementos. Ahora, para nosotros es importante esto que está acá. O sea, cumplimiento de los requisitos legales, peligros y riesgo y criticidad de las actividades. ¿Ya? O sea, en el fondo, lo último es la consecuencia. Lo que está acá al medio es lo que nosotros hacemos y lo que nace cuando interactuamos con lo que nosotros estamos haciendo. Y también el cumplimiento de los requisitos legales. O sea, lo que nos dice el decreto 40, lo que nos dice el decreto 594, lo que nos dice, por ejemplo, el decreto 67 o el 18, y así sucesivamente, ¿ya? Pero yo para llegar a eso, debo primero identificar cuáles son mis requisitos legales o cuál es mi cumplimiento legal. Y eso vamos a conversar un poquito más adelante en la clase, para que también lo tengamos bien claramente. Ahora, desde el punto de vista nuestro, como experto en prevención,
Estos son los tres más importantes, que es pregunta de prueba. O sea, esto es lo que yo me enfoco. Ahora, el cumplimiento legal, chiquillo, y estos dos de acá, me lleva también a ver este. Pero esto es importante que nosotros, el cumplimiento de los requisitos legales. Ahora, ¿cómo yo los cumplo? Primero tengo que reconocerlo. O sea, no sé si alguno de ustedes ha descargado o ha visto el decreto supremo 594. ¿Lo han visto, lo han revisado? Porque parece que se lo subió en higiene industrial. ¿Lo han visto, chiquillos? O sea, no lo han visto. Dice, me parece como más tirado para no. Ya. Les doy un consejo, bájenlo y véanlo. Ojo, véanlo. Y se van a dar cuenta que tiene muchas cosas, aparecen muchas cosas. La pregunta mía es, ¿me aplica a mí el 100% del decreto? Ya. Y eso yo esperaba que no me respondieran nada. Aunque parezca ilógico. Ya. Cuando lo vean, van a empezar a hacer cuenta una serie de cosas. Y uno, por ejemplo, dice, oye, pero resulta de que a mí hay un límite que no me aplica, porque quizás en mi trabajo yo no tenga un riesgo físico, como ruido, por ejemplo. O sea, si es una empresa que es, por ejemplo, no sé, una universidad, por ejemplo, como en el caso de nosotros, en nuestra labor diaria no tenemos ruido, porque trabajamos en nuestra oficina y cosas así. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo tengo que tomar un cuerpo legal y ver bien y revisarlo y definir bien cuáles son los cuerpos o los elementos que a mí me aplican. Por eso que yo tengo que ver primero cuáles son los requisitos legales para luego ver cómo yo tengo que cumplir con ellos. ¿Ya? Ese es el punto. Pero vamos a hacer un taller más adelante con esto. ¿Ya? Para que empecemos ok, el 40 tiene estos artículos y a mí me aplica el artículo tanto, 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 tanto. Y este artículo me obliga a tener algo con que cumplir. Entonces tú tienes que hacer esta actividad por esto, ¿ya? Chiquillos, les doy una recomendación. Por favor, el 594 empiezan a revisarlo. Revísenlo, porque lo vamos a trabajar bastante, en varios ramos. O sea, no vean que 594 solamente lo trabajamos en higiene industrial. Se trabaja en legislación, se trabaja en riesgos críticos, se trabaja en salud ocupacional, se trabaja en higiene industrial 2. O sea, lo vamos a trabajar bastante, chicos. Así que, ¿qué les recomiendo yo? Descárguenlo. Si pueden imprimirlo, lo imprimen. Si no pueden, ténganlo como material para poder revisarlo. Ya, porque se trabaja bastante, chiquillos. O sea, no es para asustarlos, pero revísenlo. Véanlo, léanlo. Porque lo van a trabajar mucho. ¿Ya? Ahora, yo siempre he dicho que el 594 es como la Biblia del experto en prevención. Y yo cuando estuve estudiando, habré impreso tres, en los 4 o 5 años que estudié, bueno, en realidad fueron 5, habré impreso 4 o 5, porque lo rayaba tanto que al final después ya se me rompía. Entonces imprimía otro para poder seguirlo leyendo y estudiando. ¿Ya? Eso me interesa a chicos que estudian constantemente. Acá nosotros tenemos un ejemplo de un mapa de proceso. Y esto está directamente relacionado con ¿qué? Con una panadería. O sea, me gusta mucho el pan, ¿ya? Pero no estoy obsesionado con el pan. Pero ¿por qué coloco esto? Porque es algo que es más conocido para nosotros. Teniéndolo así. Ahora, lo importante de esto es que tenemos un proceso de apoyo que permite que este funcione. Y si se dan cuenta, un proceso, el de mantenimiento, un proceso, el de formación, hay que entenderlo como capacitación, como capacitar a las personas. Aquí vamos a tener distintos elementos asociados a aquello, a esto que tenemos acá. Ahora, acá también tenemos otro ejemplo de mapa de proceso. ¿Ya? Meramente me interesa que lo conozcamos. Ahora, el nivel de detalle de los mapas de proceso dependerá del tamaño de la organización y de la complejidad de sus actividades. O sea, yo no puedo pedir que un mapa de proceso o que los procesos, por ejemplo, de una panadería sean los mismos que una faena minera.
Sí, pues, Javiera. ¿Qué pasa? Que a mí hay uno de los placeres de la vida más gigante es un pan recién hecho, el que sea con mantequilla. Lo siento, para mí es una debilidad gigantesca. Entonces, me encanta. Me hace mal, no tengo claro, pero me encanta. O sea, es un placer culpable que uno tiene siempre. ¿Ya? Ahora, miren, el, una empresa pequeña va a tener procesos, sí. Toda empresa tiene procesos, todas. Pero la cantidad y los tipos va a depender de la empresa en sí. O sea, por ejemplo, una empresa que reparte encomienda, por ejemplo. Ellos tienen procesos súper sencillos, o sea, uno dice que son sencillos, pero en la práctica, si es sencillo o no, yo no soy quien para juzgarlo. Ahora, por ejemplo, una empresa, ¿qué va a hacer? Va a recibir encomienda, la va a trasladar de un punto a otro y en la ciudad va a llegar, lo van a recibir y van a decir, ah, ok, estos paquetes van para este lado, para este lado, para este lado. Luego pueden tener que ordenar el transporte o cómo van a dejar la encomienda, ya que eso también se puede hacer. Eso va a depender de cómo cada empresa estructure su trabajo. Ahora, hay empresas más grandes y más pequeñas. Entonces, el tamaño de la empresa y lo que hagan va a decir si algo es complejo o no. Ahora, un adecuado punto de equilibrio entre la fase de interpretación del mapa o los mapas de proceso. O sea, uno ve esto, ok, los procesos estratégicos tienen 4 procesos. El operativo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene 9 procesos. Ok, esto se entiende. O sea, yo voy a dividir la empresa, esta cajita de un proceso, en su operativo de apoyo estratégico. Y después veo en qué hace cada uno de ellos. Y eso uno lo va entendiendo. De una forma u otra, esto es más sencillo de entender. Hay otros mapas de procesos que son unas cosas que no se entienden, ¿ya? Pero en el fondo hay que verlo de esa perspectiva. Ya, un mapa de procesos extremadamente detallado puede contener mucha información, pero presentar dificultad para su entendimiento. O sea, yo cuando haga alguna actividad o lo que sea, debo hacerlo de manera sencilla y que se entienda, ¿ya? Ahora, ¿por qué se lo explico así? Porque en prevención, chiquillos, no cometamos el error de decir lo siguiente, que entre más información coloquemos, mejor. Ni menos información coloquemos, mejor. Hay que colocar la información que tenga que estar, ¿ya? Ahora, eso no tiene una receta, eso te lo da la experiencia. Cuando uno va trabajando, va haciendo cosas, se va dando cuenta qué cantidad de información colocar y qué no, y qué es lo importante y qué es lo irrelevante. Pero eso no tiene como una receta fija. Ya, ahora bien, los procesos también tienen que ser descritos, o yo describirlos. Una forma de describir los procesos para nosotros en adelante es cuando nosotros empezamos a también tomar las cualidades de él. En ingeniería industrial, chiquillos, vamos a trabajar mucho con un concepto que se llama etapa cualitativa. Una etapa de descripción de procesos, que en el fondo describo todas las componentes del proceso. Hay que implica las herramientas, los equipos, los materiales, cuánta gente está trabajando, cuántos son los ciclos, por ejemplo, si un trabajo se tiene que hacer en 2 horas, 3 horas, o 2 ciclos de 15, 20 minutos, etc. Uno describe todo el detalle completo, o sea, uno va a observar el trabajo. Eso es importante. ¿Para qué? Para yo después definir bien las distintas evaluaciones. Pero yo como llego a evaluar un riesgo con esto, cuando empiezo a tomar el detalle o ver todo lo que tenga relación con aquello. Ahora, determinar los criterios y métodos para asegurar que las actividades se comprendan, se lleven a cabo, ya se deben centrar en las actividades y en las características propias de la organización. O sea, en el fondo, chiquillos, es concreto, ya, y colocar lo que tenga que estar. Pero eso vamos a ir trabajando en estos días, en estos talleres, para que lo tomemos también en cuenta. La descripción de la actividad se puede llevar a cabo de un diagrama donde se pueden representar esta actividad de manera gráfica, ¿ya? O sea, de fondo, graficarlo y llevarlo a un esquema. Y en ese caso a mí me gusta más porque yo digo, esto es lo que tengo que hacer, estas son las actividades. Y eso es lo que uno empieza también a tomar como herramienta para capacitar a los trabajadores, llevarlo a esa perspectiva. Ahora, interpretación de las actividades en su conjunto, debido a que se permite una percepción visual del flujo y secuencia de las mismas, incluyendo las entradas y salidas. Ahora, cuando nosotros vamos a empezar a hacer un diagrama de flujo, esto es lo que nosotros vamos a empezar a tomar. Esto. Ahora, para llegar a este punto,
o llegar a trabajar a esto, nosotros ¿qué tenemos que hacer primeramente? Definir nuestro mapa de procesos y luego tomar un proceso o una actividad y llevarlo a una secuencia lógica. Ah, o sea, es cuando nosotros empezamos a ver esto. Vemos el proceso o tomamos un cuadrito, ese cuadrito vemos sus actividades y las tareas. Cuando yo llego a este punto, yo también lo puedo graficar, lo puedo llevar. O quizás puedo hacerlo al revés. Pueda llegar a hacer el gráfico y después llegar a esto. Ya, y eso vamos viendo un par de casos. O sea, uno en el fondo tiene que hacer herramientas o utilizar cosas dependiendo cómo uno quiera verlo. Chiquillo, entonces, para la próxima clase, ¿qué necesito yo? Que revisen esto de acá. Ya, que lo revisen, porque en clase vamos a empezar a hacer un ejercicio con esto, vamos a empezar a hacer actividades. Está el módulo, sí, la unidad 2, de hecho, deja cotejarlo al tiro. Taller 1, ¿no es cierto? Vamos a ver esto como lo visualizamos. El curso de módulo están viendo así, de esta manera. Nosotros estamos trabajando en la unidad 2, procesos. Diagrama de flujo. Y ahí está Javier. ¿Ya? Ahí tenemos un diagrama de flujo como ejemplo. ¿Ya? Para que esté, o sea, sí está en Moodle. ¿Ya? Y de hecho está también cargada la clase anterior. Y terminando la clase durante el día les voy a cargar la clase 3 también, para que lo puedan tomar y lo puedan revisar. Ahora chicos, eso me interesa, que veamos bien esto, lo estudien en su casa, para que la próxima clase hagamos un trabajo en esta hora, ¿ya? Y así para que ustedes también vean el trabajo que hay que hacer para taller, para que ustedes puedan después entregarlo, o sea, para que sepamos bien cómo vamos a hacer un diagrama de flujo, ¿ya? Para que lo empecemos a ver. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, vamos a hacer un diagrama de flujo y posterior a aquello, vamos a empezar a ver los componentes del trabajo en sí, de lo que estamos haciendo nosotros como diagrama. Entonces, próxima clase, vamos a ver esto, ustedes lo van a estudiar, vamos a ver la materia y vamos a hacer varios ejercicios en clase, o lo que alcancemos. Chicos, así que voy a dejar de compartir y de grabar.